Subimos el telón del Atlético de Madrid de cara al partido de este jueves contra el Barcelona, a ver quién de los dos avanza a la final de la Copa del Rey. Y se han confirmado dos bajas para Diego Simeone. Una es la ya sabida, la de Pablo Barrios, que era la esperada, una baja muy sensible porque es uno de sus mejores jugadores, y la otra es la de Johnny Cardoso, que no se recuperó de sus molestias físicas que le evitaron jugar los últimos dos partidos de la semana pasada, el de Copa y el de Liga contra el Real Betis. Conociendo esto, el Cholo Simeone dejó algunos conceptos en la rueda de prensa. Habló de estas bajas diciendo: los futbolistas hacen un buen trabajo y se están comportando muy bien para gestionar el calendario. No hay sustituto para Pablo Barrios, la lesión de Johnny nos hace daño, Rodrigo y Vargas están insertando en el grupo, están en fase de adaptación, pero intentaremos poner en el campo los que pueden hacerlo de la mejor manera. ¿Quiénes serían esos, Rodri? Bueno, pues en el caso de Johnny Cardoso o Coque, es que no hay otro. No hay otro. Para que luego volvamos al debate, ¿no?, eterno de a qué tiene que aspirar el Atlético de Madrid. No por otra cosa, ¿no? Y al final dice lo de Rodrigo, lo de Bet, porque son chicos muy jóvenes, sin experiencia en la élite, que tienen que ir adaptándose poco a poco y con los que tiene que enfrentar el Atlético de Madrid a todo un Fútbol Club Barcelona. Es que es una realidad. O sea, a partir de ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice Simeone. El otro día ya me contaban desde el Atlético de Madrid, ¿no?, que más allá de volver a incidir en que Simeone es el entrenador, que tiene contrato, después de hablar también con las fuentes del entorno del propio Cholo, ¿no?, que incidían en que no va a dimitir, que tiene hasta 2027. Sí que es cierto que aquí, y al hilo de lo que comentabas, Carolina, creo que está muy bien tirado lo que me contaban desde el Atlético de Madrid, ¿no?, que el foco ya igual debería estar un poco más en los futbolistas, en los jugadores, más allá de que en el técnico. O sea, lo de Johnny Cardoso, otra vez lesionado. ¿Cuántas lesiones lleva Johnny Cardoso esta temporada? O sea, es algo que ya tiene que empezar a ver. ¿Qué le pasa a Julián Álvarez? Más allá, insisto, de las lesiones de Pablo Barrios y compañía, que no van a poder estar en el partido de mañana. Pero hay jugadores que están muy por debajo del nivel. Alex Baena, por ejemplo, llegó como el gran fichaje en verano y no está teniendo el rendimiento que tuvo en el Villarreal. Thiago Almada, a pesar de ser un cromo repetido, da la sensación de que solo funciona en los últimos minutos de cada partido cuando la cosa va bien, que cuando la cosa va mal ni está ni se le espera. Entonces, claro, son muchos jugadores y eso sin tener en cuenta la chapuza del Atlético de Madrid en el mercado de verano que tuvo que arreglar Mateo Alemany en este último mercado, ¿no? Lo de Raspadori, Gallagher, etcétera, que al final marcharon todos por la puerta de atrás y sí, dejando millones y ventas en el Atlético de Madrid, pero se fueron 4 jugadores de la primera plantilla y solo entraron 3, de los cuales 2, insisto, que son Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, no están todavía como para jugar en la élite. Bueno, con eso tiene que gestionar el Atlético de Madrid y Simeone un partido tan importante como es el del Fútbol Club Barcelona, y obviamente que esto no suene a excusa, pero sí que es cierto que si sumamos todo eso al mal momento de forma, porque desde noviembre no marca en Liga, de Julián Álvarez, pues optimismo el justo, entiendo, ¿no? Correcto, ¿no? El último entrenamiento antes de esta comparecencia de prensa del Cholo Simeone, cuando estamos viendo lo mal que les ha ido las últimas semifinales del Atlético, ¿no?, y especialmente las últimas dos, perdió ante el Barcelona en la 24-2025 y contra el Athletic Club en la 2023-2024, pero sí, no han podido pasar por encima del Barça en Copa. A ver qué pasa en esta 2025-2026. Hizo un entrenamiento, probó su posible 11. Dairo, no sé si estés al tanto, pero ¿te parece que las dudas, especialmente en ese mediocampo, están bajo control con lo que plantea poner el Cholo en cancha para intentar detener a este potente equipo azulgrana? A ver, yo creo que tiene opciones el Cholo Simeone, si bien estas lesiones le caen muy mal porque aparte son dos en la misma zona del campo, ¿no? La de Johnny Cardoso y la de Pablo Barrios. Tiene todavía el Cholo Simeone la posibilidad de adelantar a Marcos Llorente, que lo viene utilizando de lateral derecho, ponerlo en esa primera línea del medio campo junto a Coque y utilizar otra persona, como es el caso de Nahuel Molina, en el lateral derecho. Yo creo que es la única opción de garantías, entre comillas, que puede tener el Cholo Simeone, porque el otro sería hacer como hizo en el último partido de Liga, que es salir con Rodrigo Mendoza, pero está todavía muy verde, viene recién llegado del Elche, se está adaptando al equipo. Como venía diciendo Rodrigo, es una apuesta más a mediano plazo que apostar directamente ahorita, ¿no? Pero lo que sí quiero dejar claro es que
este Atlético de Madrid tiene figuras y tiene jugadores para jugarle a un Fútbol Club Barcelona que también está afectado por distintas lesiones. Lo veníamos diciendo en el episodio anterior, que lo pueden ir a buscar, donde hablamos de este Barcelona que se va a enfrentar por semifinales de Copa del Rey. Este Barcelona tiene bajas importantes, no tiene a Pedri, no tiene a Rashford, no tiene a Rafinha, o sea, son dos equipos afectados directamente por el calendario. Ninguno de los dos se puede quejar de eso porque ha sido igual de duro para los dos, pero el Atlético de Madrid tiene todos esos jugadores que mencionó Rodrigo. Están buscando poner la lupa sobre ellos, pero yo también escuché en esta misma rueda de prensa que estamos citando al Cholo Simeone diciendo: el entrenador es el responsable de sacarle el máximo rendimiento a sus jugadores. Y cuando tienes a un Alex Baena que lo hizo muy bien en el partido de ida de Copa del Rey y ya luego lo sientas en el último partido contra el mismo rival, que es el caso del Betis de la Liga Española, pues le estás buscando, le estás sacando el mejor rendimiento. No sé, le doy ahí el beneficio de la duda porque quizás Alex Baena, con todo lo que es su historial de lesiones, lo quieren cuidar un poco, pero tiene jugadores importantes este Atlético de Madrid, que el Cholo Simeone es el principal responsable de sacarles el mejor rendimiento y no de que sigan llegando, como ha sido en los últimos mercados. Llegan jugadores, 2 temporadas, se van jugadores. Llegan jugadores en un gran nivel, 2 temporadas, se van jugadores en un mal nivel. En este ensayo que hizo el Cholo de cara a este partido, otra vez se vio la ausencia de Baena en ese 11, ¿no? Un futbolista que creo yo podría guardarse para la segunda parte junto a Sorloth, de buscar algo ya en la segunda mitad si se les complica la cosa, pero ese 11 que puso en cancha para este partido, Musso en la portería delante del argentino, Llorente, Pubil, Janko, Ruggeri, Mendoza, Coque, Griezmann, Giuliano, Julián Álvarez y Lookman. Pili, ¿qué te parece si tiene fondo de armario o no para resolver estas dos importantes bajas del Cholo? Es que después de que seguimos hablando temporada tras temporada de que el Atlético de Madrid gasta y trae, y yo entiendo lo que dice Rodri, es verdad, también se le fueron 4 jugadores que eran muy importantes para la titularidad, pero al final es el equipo español que más gastó en este último mercado de invierno. Si juntamos las últimas 2 temporadas han sido creo que más de 400 millones y no puede ser que no tenga los jugadores cuando le hace falta 1 o 2 de los que tiene dentro de su plantilla para echar mano de un fondo de armario. Yo también vi eso que había probado y muchos se preguntaban qué pasaba con lo de Baena para dejarlo excluido. También hay que pensar que tienen ese partido frente al Brujas de Champions, en donde pues también tienen todavía la esperanza puesta, aunque falta mucho más camino por recorrer, y no sorprende que le esté subiendo cada vez más el agua al cuello al Cholo Simeone, sobre todo con la llegada de Matteo Alemany, porque al final sí, hay que ponerle atención a los jugadores, pero también hay que ponerle atención a por qué con tantos jugadores el Atlético de Madrid no termina de dar ese paso. No es suficiente con que el Cholo diga, bueno, hemos estado en 3 semifinales de Copa consecutivas, porque no ha terminado de levantar ese título. Ya lleva varios años, más de una década que no consigue la Copa. Sigue la deuda en Liga. ¿Qué va a pasar con Champions? Las finales a las que llegó no son suficientes. Entonces, es verdad que hoy se habla más que nunca de que puede ser el fin de la era del Cholo. Así que hoy tiene que salir, como él lo dijo, con lo mejor que tenga, y creo que una de esas esperanzas puede ser Lookman, que ya lo vimos responder muy bien frente al Betis, que el siguiente partido de Liga fue muy defensivo por parte del rival, pero el Barcelona, con esa línea adelantada, creo que Lookman, con esa potencia, ganándole la espalda a los centrales, va a poder brillar. Así que vamos a ver si es el hombre que va a terminar por, no sé, emparejar un poco la balanza, y Julián Álvarez, que tiene que terminar esa sequía de más de 10 partidos sin marcar y responder, ¿no? Aquí es donde se necesita. Claro, cuando estamos viendo que el Atlético busca su 20ª participación en la final de la Copa del Rey, la 4ª mayor cantidad en la historia. La última vez que estuvo allí fue en la 2012-2013, cuando venció al Real Madrid por 2-1. En otros temas del Cholo Simeone, en esta previa del partido, le pidió ayuda al Metropolitano, a la afición, dijo que tenía que ser el estadio una olla de presión para poder tener chances. Y también habló de la presión que tiene como entrenador, en base a lo que está diciendo Pili, ¿no? De todas las cosas que le han dado el Cholo y de lo que no ha podido hacer. Dijo, continuamente el espacio del entrenador es imperfecto. Yo fe tengo siempre, no solo mañana, y en todo lo que hago y lo que genero. Es un rasgo que creo que lo hemos logrado transmitir. Nuestra gente la tiene también de toda la vida. Es la 3ª semifinal que vamos a jugar. No hay otro camino para llegar a la final. Rodrigo Fáez, ¿qué opinas al respecto de la fe intacta del Cholo?
Que seguramente lo que quiere es crear un ambiente muy metropolitano, obviamente muy hostil contra el Fútbol Club Barcelona, muy de apoyo al Atlético de Madrid, un ambiente que seguramente supla o que haga que el jugador se crea que puede llegar un poco más lejos que lo que llega habitualmente y que sea una noche inolvidable, ¿no?, para el Atlético de Madrid. Aparte, por lo que además me cuentan desde dentro del club, ¿no?, lo que sí que quiere el Cholo Simeone es intentar aprovecharse de los fallos defensivos del Fútbol Club Barcelona. Para ello ha de proponer algo más, algo diferente, no solo contraataque. Ya se demostró en otras ocasiones esta temporada que cuando juega un poco más o cuando combinan un poco más los jugadores al Atleti parece como que no le cuesta tanto, pero vamos, entiendo que va a ser un partido en el que el Atlético de Madrid va a ir al ataque desde el principio. Quiero pensar eso, porque si no estarían, pienso, dándose un disparo en el pie y a partir de ahí intentar que el FC Barcelona tenga un mal día, ¿no? Porque yo creo que es lo que necesita el Atlético de Madrid para mañana rascar un buen resultado, que el Atleti esté a muy buen nivel y que el Barça tambalee un poco y de ahí aprovechar un poco esas lagunas defensivas que hemos visto durante este campeonato, tanto en Liga, en Copa, en Champions como en Copa del Rey del FC Barcelona, y ahí es donde tiene que dar un pasito hacia adelante el Atlético de Madrid, ¿no? A pesar de que no hay que ser muy optimista viendo cómo está Julián, cómo está Sorloth y el poco bagaje ofensivo que está teniendo el Atlético de Madrid a nivel individual esta temporada. Recuérdanos, Dairon, qué sucede cuando un rival le juega así al Barcelona. Sí, generalmente suele salir goleado. El Atlético de Madrid ha sido precisamente una de las víctimas de este tema, ¿no? Yo como lo veo, el Cholo Simeone tiene dos opciones en ofensiva mañana. Una es por arriba, es centros al área, donde Sorloth se puede imponer, donde incluso otros de sus delanteros y de sus defensores centrales, en el caso de los tiros de esquina, se puede imponer. Esto le funcionó bastante bien en el partido de ida, de hecho, de la semifinal de la Copa del Rey. Le funcionó también bastante bien en el último derbi contra el Real Madrid, donde terminaron goleando, si mal no recuerdo, fue 5-2. El balón aéreo al Atlético de Madrid siempre le ha venido muy bien. Y la otra opción es, y esta es mi humilde opinión, difiero aquí de lo que dice Rodrigo, es cerrarse un poco más, dejar que el Barcelona haga su juego, pero eso sí, ser agresivos en el medio campo desde su propia parte o desde su propia mitad para robar y con muchos hombres rápidos, como es el caso ahorita, lo citaba Pilar, le viene muy bien en este caso la llegada de Lookman, tratar de con los contraataques ser verticales y que lleguen varios hombres al área, que lleguen 3, 4 hombres al área en los contraataques en las pocas veces que pueda robar el Atlético de Madrid. Para mí, estas son las opciones futbolísticas que tiene el Cholo Simeone, pero salir a atacar a este FC Barcelona que te hilvana muy bien los pases en el medio campo y que también te sabe atacar con balones directos a Lamine Yamal muy rápido y a Ferran Torres o Lewandowski, el que esté, es una apuesta muy arriesgada para mí. ¿Cómo lo va a gestionar el Cholo? Pili, la última para ti, y al terminar tu explicación me tienes que dar una predicción y después van los chicos. A ver, creo que más allá de lo futbolístico hay algo que se está muriendo dentro de este Atlético del Cholo, que es justamente el cholismo. Hablaba Rodrigo de que quiere que el Metropolitano sea hostil, que quiere ese ambiente. Bueno, queremos ver ese ambiente del Atlético de Madrid en la cancha, ¿no? Esos jugadores que mueren por la suya, que van, que presionan, que no se cansan, que, bueno, lo vemos mucho, ¿no? Con Juliano y compañía, pero que todos estén en la misma sintonía, que lo gestione así el Cholo desde esa labia, desde ese discurso que le tiene a los jugadores, el hacerles llegar el mensaje de que es un partido, aunque sea la ida de matar o morir, por el momento que están pasando, porque es el Barcelona, porque se les fue la liga ya, bueno, ya estaba media ida, pero con el Betis terminó de irse por completo, y porque en Champions la verdad es que sus expectativas son muy bajas, entonces lo tiene que gestionar así, y para mí la predicción, pues sí, me inclino definitivamente con el Barcelona. Yo sé que el fútbol tiene intangibles y que todo puede pasar, pero siendo a ida y vuelta con lo que está demostrando el equipo de Flick más allá de las bajas, yo me quedo con victoria para el Barcelona. Muy bien. ¿Rodri? A ver, la cabeza me dice que creo que el Barça va a ganar, pero me da la sensación, tengo una corazonada, por lo cual me voy a quedar con ello, que el Atlético de Madrid va a ganar 2-1. Uy, ¿cómo va a espabilar el momento del equipo colchonero si eso sucede? ¿Ah? Punto de inflexión, Dairon.
Uno esperaría, Caro, pero la verdad es que hace poco revivía, por cierto, un diario de bicicleta de Martín Einstein con Julián Álvarez, previo al derbi contra el Real Madrid, donde, como les decía ahorita, el Atlético de Madrid terminó ganando, goleando ese derbi contra los merengues de Xabi Alonso, y a pesar de eso, la conversación que tenía con Julián Álvarez era, Julián decía, estamos teniendo muchísimas chances, somos probablemente el equipo de Europa con más oportunidades creadas, pero no estamos concretando. Hoy, 2026, 3-4 meses después, seguimos hablando del mismo tema. El Atlético de Madrid es uno de los equipos que más genera, pero de los que menos concreta. Y con Joan García adelante, defendiendo la portería del FC Barcelona, yo veo esto aún menos probable. Yo creo que gana el Barcelona 3-1. Muy bien. Bueno, no me queda más que pedirle a mi productor que esto me lo separe, me lo mande y subirlo porque quedó grabado, señores. Los esperamos para irnos de copas este jueves. ¿Quién dijo miedo? Va a estar Rodrigo, Rodra, Moisés, Luis y mi persona acompañándolos después del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona a ver quién gana la ida de estas semifinales coperas. Los esperamos.